Que Dios los bendiga, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Ale, hay uno que retumba, que no debe ser, no debe estar. Bien, el día de hoy vamos a continuar con este capítulo 15 que se hace extenso. Capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, con el tema de la resurrección de los muertos. Falta, Ale, tienes que sacar ese grave. Y toca leer versículos 29, vamos a avanzar hasta el 34. Ok, 1 Corintios 15, versículos 29 hasta el 34. Si ya lo encontraron, pasamos a leer. Dice la palabra del Señor: de otro modo, ¿cómo harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Amén. Oramos. Amado Padre, gracias te damos en esta noche por esta reunión en la cual, Señor, estamos en tu presencia, esperando que tú nos concedas, como cada vez que nos reunimos, nos concedas el privilegio del buen entendimiento, el conocimiento de tu voluntad a través de la meditación de tu palabra. Bendícenos, enséñanos, ayúdanos, Señor. Sea tu Espíritu Santo sobre nosotros, otorgándonos toda capacidad, todo entendimiento. Gracias por mis hermanos, los que están presentes y aquellos que nos ven por la transmisión de este servicio. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Gracias, Señor. Amén. Bien, como ven ustedes, este capítulo 15 llega hasta el versículo 58, muy extenso, básicamente porque Pablo no quería dejar ningún aspecto de este tema sin poder aclarar. Los corintios, la iglesia en la ciudad de Corinto, como ya hemos visto en otros capítulos, es una iglesia que anda complicando muchas prácticas y muchas doctrinas, o mucha doctrina. Hay cierto desorden en el culto, hay también inmoralidad en el culto, en la iglesia, hay cuestiones de orden en el culto, situaciones diversas que el apóstol Pablo tiene que corregir. Por eso que esta carta tiene ese propósito. Y en el capítulo 15, obviamente, siendo el tema central de la resurrección de los muertos, toca este tema porque en la iglesia se está enseñando, hay gente que está enseñando que la resurrección ya no hay, no existe. Mejor dicho, ya fue. Es decir, no va a haber una resurrección futura. Entonces uno se pone a pensar y dice, bueno, no hay una resurrección futura, entonces ¿en qué consiste todo? Porque lo que nosotros esperamos dentro de esta salvación es todo aquello que Dios nos enseña y nos ha enseñado a través de las Escrituras. En aquel tiempo era el Antiguo Testamento, y luego lo que el Señor Jesús enseñó mientras estuvo en su ministerio terrenal, y junto con ello los apóstoles enseñaron a la iglesia. Y el tema central es la resurrección.
Entonces, ¿cómo es que hay gente dentro de la iglesia que niega la resurrección, mientras que la enseñanza fundamental de la iglesia es la resurrección? Pero, como los griegos, por su particularidad, su idiosincrasia, su forma de ser, ellos andaban en estas novedades, en estas enseñanzas. A veces ellos no discernían bien y aceptaban las cosas. Recuerde usted esto, que una mala doctrina siempre influye en una mala práctica. O sea, tú no puedes creer mal y caminar bien delante del Señor. Para caminar bien delante del Señor hay que creer correctamente. Creer correctamente es primeramente recibir una sana doctrina o una sana enseñanza. Y estos señores no, ellos alteraron la enseñanza de la resurrección de los muertos. Entonces llevaron a la iglesia, no a todos, pero sí a muchos hermanos, a confundir. Ahora, ¿dónde es que se afecta la práctica, digamos, por el mal creer? Sencillo. Dentro del concepto filosófico y religioso de estos griegos, ellos creían que una vez que una persona moría, entonces el espíritu se separaba del cuerpo y se unía a una entidad cósmica, eterna, y ahí se fusionaba. ¿Okay? Esa era la forma, digamos, simple de explicar lo que los griegos creían. ¿Y qué pasaba con el cuerpo? Nada, el cuerpo tenía que destruirse o aniquilarse porque no tenía parte dentro de la pureza de esa dimensión, digamos, de eternidad, ¿no? El cuerpo no, porque para ellos el cuerpo era materia y la materia desde todo punto de vista era malo. Entonces, para ellos la salvación significaba dejar el cuerpo y unirse a la deidad, fusionarse ahí, todos nos vamos para allá y ahí vivimos en una situación media confusa, más explicación no vamos a dar, pero el cuerpo quedó en la tierra y se descompone y desaparece y la persona ya no vuelve a tener un cuerpo jamás. El problema es que bíblicamente nosotros hemos sido creados espíritu, alma y cuerpo. Es decir, la unidad de la persona contempla el hecho de que tú tengas un cuerpo. Pero cuando morimos y nos separamos del cuerpo, el cuerpo se queda. Nosotros tenemos que ir a la presencia del Señor de forma individual. No nos fusionamos en Dios. Estamos de forma, es decir, todos los hermanos en Cristo que partieron, todos los santos de las Escrituras y los santos que han existido, están existiendo en este momento en un lugar llamado los cielos de forma individual. Que si nosotros vamos para allá, tendríamos que morir, los vamos a encontrar. Es decir, nos vamos a volver a encontrar todos cuando nos vayamos allá. Como nos vamos, uno sí, otro se va, otro se va, otro. Cuando llegas allá, allá están los hermanos esperando. Los jesuvivenses están por ahí en algún lugar. Entonces, estos señores decían, no hay resurrección. Entonces solo nos quedamos en esa dimensión espiritual. Pero si hemos sido creados como una unidad conformada por cuerpo y por alma y espíritu, se rompe la unidad. Pero la enseñanza bíblica es que no, se rompe temporalmente porque el cuerpo está corrompido por el pecado. Y en esa condición el cuerpo no puede volver a unirse con la persona que ya está en espíritu. El cuerpo tiene que transformarse a la condición gloriosa para poder servirle nuevamente de contenedor al espíritu que ya es glorioso. Nuestro espíritu, mis queridos hermanos, nuestra vida espiritual está encerrada dentro de este cuerpo y está contenida, en muchos casos está como oprimida por nuestra naturaleza. Nosotros en el espíritu no podemos ser todo lo libre que la Biblia demanda y nosotros deseamos.
Imagínense que para cantar nomás algunos no entran a cantar, no entran. Es un problema cantar. Pero su naturaleza espiritual tiene la tendencia de adorar, de querer adorar y alabar al Señor. Pero hay muchas cosas de orden natural y carnal, vergüenzas, temores y cuestiones que la persona, frialdad, la persona no logra romper. En otros momentos de la vida, sí, dejamos aflorar todo, en otros momentos, pero no justo en este. Porque lamentablemente el cuerpo no nos ayuda, no nos genera esa libertad. Cuando nosotros nos separamos del cuerpo, a través de la muerte, somos liberados de toda esa corrupción en la que fuimos encerrados, que se llama carne. Y al ser liberados, nosotros desarrollamos una existencia perfecta, porque al cielo solo entra perfección. Y tenemos un llamado a la perfección. Para completar el ser perfecto, ahora hay que tomar ese cuerpo y transformarlo y volver a unir a la persona. Entonces ya la persona vuelve a estar nuevamente en unidad, espíritu, alma y cuerpo, todo glorificado, todo en estado de inmortalidad. No hay corrupción, no hay dolor, no hay enfermedad, no hay muerte, porque ya vivimos la vida de resurrección. El ejemplo de eso, el primer ejemplo y hasta ahora el único ejemplo es el de Jesucristo. Él es el primogénito de la resurrección. Como leímos nosotros, ¿no? En el orden, Cristo como primicias de la gran cosecha. La gran cosecha es la resurrección de los muertos. Cristo es el primero en resucitar. Y cuando Cristo resucitó, estaba el cuerpo. El cuerpo no estaba en la tumba y otro cuerpo le dio el Señor. No, el mismo cuerpo que estaba en la tumba, ese cuerpo el Señor lo transformó y Jesús, su espíritu, entró nuevamente en él. Recuerde que en la cruz, cuando él está en agonía, le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y él le entrega, el espíritu sale del cuerpo. Ahora regresa, pero ya a un cuerpo totalmente glorificado. Para muchos hermanos es un problema esto de, pero ¿cómo, pastor? A ver, pero ¿dónde está el cuerpo de la gente que ha muerto hace 100, 200, 500, 800 años, 1000 años? Esos cuerpos ya no existen. ¿Cómo el Señor va a resucitar? Es que tú estás planteándole a Dios lo que para ti es un imposible. Y recuerda que para Dios no hay imposibles. Para Dios, nuevamente, recoger elementos y darle forma a tu cuerpo y ponerlo glorificado es nada. Dios lo hace posible. Para nosotros en el razonamiento humano es problema acá, problema allá, problema aquí y problema más acá. No, ¿cómo va a ser posible? Por ejemplo, una vez estábamos, hace muchos años, cuando nos reuníamos en el centro cívico, acaba el servicio y había una hermanita. Eso de uno conoce a la congregación y a veces ve personas que son nuevas. Dice, bueno, son nuevos, pero a veces ves a alguien que es no solo nuevo, sino extraño. Así, se deja ver. Entonces dije, esa hermanita es media extraña. Entonces terminó el servicio y la hermanita se acercó al estrado y me dijo, pasa. Entonces subió o bajé, no recuerdo. Y me dice, quiero hacerle una pregunta, pastor. ¿Es correcto cremar los cuerpos de los hermanos que han muerto? No sé, ¿cuál es el problema? Pero dígame, ¿está bien cremar? Sí. ¿Cómo va a decirme? ¿Cómo va? Uy, la hermana se jalaba los pelos como que yo hubiera dicho una grosería ahí. Pero, y entonces, si quemamos el cuerpo, ¿cómo nos va a resucitar si ya no hay cuerpo? Dije, oiga, ¿dónde está el cuerpo del rey David? ¿Dónde está el cuerpo de Pablo? Esos cuerpos no existen, no están ahí guardaditos en un lugar, en una refrigeradora, esperando que sean levantados a la inmortalidad. Esos cuerpos no existen, porque del polvo fuimos hechos y al polvo volveremos. Es decir, vamos a volver a ser nuevamente materia. Pero no es un problema para Dios. A ver,
Los cristianos que fueron quemados en el Coliseo Romano, ¿dónde están sus cuerpos? Esos murieron como mártires. Los cristianos que murieron en el mar y los peces se los comieron y esos peces se los comieron otros peces. O sea, finalmente todo lo orgánico y todo lo nutritivo de mi cuerpo vuelve a unirse a la tierra y las plantas se lo absorben. Pero para Dios, no, la hermanita estaba en una crisis. No, me dijo, esta es una iglesia, no, usted no puede enseñar. Y se fue renegando a la hermana por ahí a decir que yo enseñaba herejías. No es problema. Recuerde esto, no es problema. La promesa es que Dios va a levantar nuestros cuerpos, en la condición que estos cuerpos se hallen. Eso es lo de menos. El asunto es que Dios nos dará un cuerpo. ¿Cuándo? En el día de la resurrección. Y como vimos la semana pasada, ese día es en el día de la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Los que están muertos, es decir, los que ya partieron, recibirán su cuerpo de resurrección. Y los que estén vivos, ellos serán transformados. Porque la iglesia toda una tiene que estar en un estado glorioso. Ok, pero los griegos decían no. El cuerpo es malo. Es imposible que la deidad pueda nuevamente meternos en un cuerpo malo. Ese cuerpo no va a resucitar. ¿No va a resucitar? No, no va a resucitar. Y a eso sigue lo siguiente. Como ese cuerpo no va a resucitar, como no hay esperanza de resurrección del cuerpo, solo hay una fusión del espíritu con la deidad. No importa lo que tú hagas en esta tierra con ese cuerpo, no importa, finalmente eso va a morir, no hay problema. De ahí surge que si no hay esperanza de resurrección, no tengo por qué considerar este cuerpo. A pesar de que este cuerpo va a morir, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que cuidarlo. Recuerde que este cuerpo es templo del Espíritu Santo y tenemos que cuidarlo y mantenerlo en las mejores condiciones hasta donde se pueda. Pero los griegos decían, si este cuerpo finalmente es malo y no sirve, lo que hagamos con el cuerpo no hay ningún problema. Sácale jugo al cuerpo. Entonces ellos desarrollaban una vida totalmente inmoral. ¿Por qué? Porque no importa el cuerpo. Lo que hagas con el cuerpo es lo de menos. Si al final no va a resucitar. O sea, lo que yo haga con el cuerpo no tiene consecuencias allá, decían ellos. Y la enseñanza bíblica es, un momentito, lo que tú hagas estando en la carne, como cristiano, tiene consecuencias allá. Porque recuerda que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y tenemos que dar cuentas a Dios de lo que hemos hecho estando acá. Y cuando estamos acá, estamos hablando estando en este cuerpo. Es decir, yo vivo la vida cristiana con este cuerpo. ¿Me entienden? Yo amo a Dios con este cuerpo. Yo sirvo a Dios con este cuerpo y hago todo lo que sea con este cuerpo. Sin este cuerpo no hacemos nada. Absolutamente nada. Me enojo con este cuerpo como que tengo paz con este cuerpo. Todo es en esta naturaleza, todo es en este tiempo. Entonces, importa mucho cómo llevas, cómo desarrollas tu vida natural. Importa mucho el cuerpo. No le hagas nada a tu cuerpo. No le hagas nada. No te cortes la oreja, la nariz, los labios, no te transformes, no te tatúes, no hagas nada con el cuerpo. Déjalo tranquilo. ¿Ok? Déjalo tranquilo. Bueno, pero los corintios decían, no hay. Entonces, lo que hacían los hermanitos, entonces, si no hay, vivamos nomás en inmoralidad. No hay ningún problema. Entonces, eran cristianos que practicaban inmoralidad por una mala enseñanza. Entonces, Pablo corrige, por eso se demora tanto en este capítulo. Ahora, aquí en el versículo 29 al 34 hay varios detalles o comentarios que Pablo hace con respecto a este tema, lo que sucedía en la iglesia de los Corintios. Comienza diciendo en el versículo 29, aquí hay un detalle que es muy confuso porque no hay otro texto en nuestra Biblia que hable acerca del bautismo por los muertos. Y poco se sabe en la historia de la iglesia y en la tradición de los padres de la iglesia acerca del bautismo por los muertos. Entonces es muy difícil interpretar este texto y decir concluyentemente esto significa esto. No, tenemos que tratar de
encontrar una interpretación, digamos, que se ajuste a la situación. Este texto del versículo 29 es o sea, la Biblia tiene versículos que son textos, pasajes que son difíciles de interpretar. Este es uno de ellos, porque no tienes otro versículo. ¿Me entiendes? No hay otro, tampoco hay referencias históricas. Bueno, pero ¿qué hacían? ¿Qué dice Pablo? Dice, de otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? Pareciera como que en la iglesia de los Corintios se practicaba este rito del bautismo por los muertos. Habían hermanos que teóricamente se bautizaban por algún hermano que ya murió. ¿Ok? Debemos de entender que la persona que ya murió, el creyente que ya murió, no fue bautizado. Entonces ellos decían, ¿cómo va a morir sin haber sido bautizado? Entonces hacían un retroceso. Entonces, su bautismo lo haré yo en vida, por él que está allá. Esa más o menos pareciera ser la lógica de estos. Entonces me decían, hermano Ángel, ¿usted por quién se va a bautizar? Por mi tío fulano que fue miembro de la iglesia, pero él no se bautizó. Ok, entonces él va a ocupar su lugar en el bautismo por los muertos. Esa es la interpretación más sencilla, más cercana, que se ajusta más. Hay varias. Yo leí, en la mañana estaba leyendo esto nuevamente y habían varias interpretaciones. Ya, suponiendo que esa sea, entonces, en la iglesia habían hermanos que pensaban que los que partieron sin bautismo, los que murieron sin ser bautizados, podrían tener problemas en la vida eterna. ¿Ok? Porque piensa uno pues que allá Dios le decía, ¿te bautizaste cuando estabas en la tierra? No. ¿Qué problema tenemos? ¿Y ahora cómo resolvemos este asunto? Una cosa así. ¿Ok? Bien. Porque usted sabe que a todas estas cosas nosotros le aplicamos nuestro razonamiento, lo que más nos parece. Entonces, ellos decían, para que no tengan problemas en la otra vida, mejor resolvamos ese problema acá. Es como que yo diga, ay, el hermanito fulano no pagó sus diezmos. Yo voy a dar por él su diezmo, anótelo ahí. Como que fuera, no, es él quien tiene que dar, no tú por él. ¿Me entiendes? Él no oró mucho, yo oraré por él, no se preocupen. Como si fuera él, Padre, te pido, no se puede hacer eso, nada de eso. Cada uno tiene que desarrollar su vida de piedad delante de Dios. En este tiempo el asunto cambia con este tiempo porque en nuestro tiempo los cristianos le dan poco valor al bautismo en agua. En aquellos años los cristianos le daban muchísimo valor al bautismo. La iglesia cristiana no bautizaba por bautizar, bautizaba a los que realmente ellos veían que eran buenos, que eran cristianos, mejor dicho, genuinos cristianos. Entonces, en aquel tiempo decir que uno era bautizado era decir que era genuino cristiano, un cristiano genuino. Pero en este tiempo hay hermanos que se bautizan y después desaparecen de la iglesia y tú los encuentras en el mundo haciendo cada cosa. Y uno dice, ¿y este para qué se bautizó? Pues total, ¿habrá sido cristiano? Imagínense que hay hermanos que dicen, pastor, yo ya fui bautizada cuando era adolescente en la iglesia de mi abuelita, ¿sí? Pero a mí me obligaron. Yo ni entendía. Por eso quiero hoy bautizarme, porque ahora ya entiendo. ¿Puedo hacerlo? No, hágalo pues. Si con eso usted queda satisfecha y es su bautismo. Lo otro fue como cuando a mí me echaban agüita de chiquito en la frente. Pues fue un hecho religioso determinado por otros que no tenía ningún valor. Es decisión de uno. En este tiempo, bautismo en agua. Ya hace frío, saldrá el sol, habrá mucha gente, pero es necesario. Discutimos algo que es un mandato del Señor. ¿Me entienden? Pues el bautismo en agua es un mandato del Señor. Todo aquel que cree tiene que ser bautizado. Y uno dice, ¿por qué, pastor? ¿Por qué? Porque el bautismo es una ceremonia donde tú haces una manifestación pública de tu acto de conversión.
Porque el bautismo encierra una simbología en la cual tú te estás identificando. Me identifico con Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Es importante el bautismo porque si lo haces y por lo cual estás obedeciendo a Dios, agradas a Dios. Y si tú agradas a Dios, Dios se agrada de ti. Es importante el bautismo. Por eso que estos hermanos les preocupaba que algunos de sus hermanos no hayan sido bautizados estando vivos por alguna cuestión y de repente en algún hecho, persecución o lo que fuere, padecieron y murieron sin ser bautizados. Ellos motivaron a hacer un bautismo. Pablo dice, ¿para qué entonces esos hermanitos se bautizan por los que murieron si no hay resurrección? Ese es el sentido del texto. No sé si me entendieron o lo vuelvo a explicar todo de principio. Desde el saludo. No, bueno. Todo para reafirmar el hecho de que la resurrección es parte de la doctrina. Aunque estos hermanitos no están haciendo algo correcto, pero lo hacen porque creen en la resurrección. No hay que bautizarse por los muertos. Y tú me dirás, pastor, ¿y qué pasa con los hermanos en Cristo que murieron sin bautizarse? Bueno, nada. La salvación no es por el bautismo. ¿Ok? La salvación no es por el bautismo. La salvación es por Cristo, no por el bautismo. El bautismo es un acto de obediencia en tu vida que debes de cumplir. Así que si alguno no está bautizado, ahora en junio, el domingo les damos la fecha, ahora en junio, ya creo que, ¿qué día es? El 18 es Día del Padre, ¿no es cierto? Ya, el domingo anterior es el 11, ese es el día del bautismo de medio año que vamos a tener. ¿No eres bautizado? El 11, mira qué bonita fecha, 11 de junio es tu bautismo. ¿Ya? Te bautizas. El único requisito es que si eres casado, seas legalmente casado y no conviviente, soltero o casado. De allí, nada que, pero es que yo tengo muchísimos pecados, todavía hay que arrepentirme. No, eso ya murió en la cruz. Ya no tienes nada más que lidiar con nada. Solo obedecer y cumplir el mandato del Señor. Bien. Eso fue el versículo 29. Pasamos a otro tema. El versículo 30 dice, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Como el tema es el tema del bautismo, ¿no? Pablo dice, bueno, ya, y nosotros, dice, ya no, su pregunta ya no tiene nada que ver con los corintios, sino que ahora su pregunta tiene que ver con lo que se refiere a él y sus compañeros, quienes se entregaban a la obra del Evangelio, corriendo muchos peligros, muchos riesgos, incluyendo el perder la vida. Digamos que la negación de la resurrección es una complicación para la vida eterna. Okay. Entonces, si yo tengo problemas, Pablo dice, si nosotros los predicadores, suponiendo que la resurrección no existe, entonces nosotros, ¿por qué nos arriesgamos tanto? ¿Para qué corremos tantos riesgos si la resurrección no existe? ¿Para qué llevamos nuestra vida hasta un extremo, sabiendo que Dios se agrada en la entrega, en el fervor y aún en el sacrificio? Si la resurrección no existe, eso es vano. La verdad que es vano. La obra del Evangelio que ellos realizaban era una obra que en muchos casos hecha con mucho peligro. Por eso dice, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? O sea, ¿cuál sería el sentido si la resurrección no existe? Era porque ellos creían firmemente que después de haber muerto les esperaba la vida eterna y de ahí al tiempo debido la resurrección de los muertos. Entonces, para Pablo no era ningún problema. Morir por Cristo, para él era ganancia, como dice en su carta a los Filipenses. ¿No es cierto? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, no vea usted la muerte como pérdida, sino como ganancia, porque somos liberados de este cuerpo, de esta naturaleza, para que se nos la devuelva totalmente glorificada. Entonces seremos perfectos, conoceremos a Dios como fuimos conocidos.
Esto le añade el versículo 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día, ¿qué dice? Muero. Miren qué frase. La primera parte de esta oración parece pertenecer al versículo anterior, ¿ok? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pero en la segunda parte completa Pablo diciendo acerca de los riesgos que enfrentaba, lo lleva en esta forma figurada: cada día muero. No explica a él qué significa esto, pero se supone que tiene que ver con los riesgos que él experimentaba en la ciudad de Éfeso. Pablo escribe a los corintios desde Éfeso. Bien. En Corinto, Pablo tuvo muchas dificultades y había mucho peligro, pero en Éfeso el peligro era cada día, porque había un señor llamado Demetrio, que era el que lideraba a todos los artífices de Éfeso, los cuales hacían objetos religiosos de la diosa Diana y su templo. Como Pablo llevó el evangelio y los efesios se convirtieron en cantidad, la gente abandonaba el culto a Diana y ya no compraban los objetos estos. Entonces Demetrio y sus compañeros, al ver que su negocio estaba yendo a la bancarrota, ellos se levantaron contra Pablo y lo querían matar. Así fue. Un día de esos se organizaron ellos y asaltaron el lugar donde pensaban que estaba Pablo. Y al no encontrarlo, sacaron al hermano que estaba ahí, a un judío llamado Jasón, lo llevaron a patada limpia, a golpes, lo lincharon en la calle, lo llevaron ante los magistrados romanos. Pablo quería salir para hablar con ellos. Los hermanos dijeron: no, no salgas, te van a matar esos tipos. Y como no encontraron a Pablo, se la agarraron con los judíos, y las autoridades romanas no les hicieron caso. Les dijeron: no, si este es un asunto religioso así, bueno, acúsense pues, ¿no? Hay juzgados y hay magistrados que pueden ver este caso, pero a nosotros estas cosas no nos interesan. A Pablo tuvieron que sacarlo finalmente de Éfeso porque Demetrio se la tenía jurada, lo iba a matar. Y a eso se refiere Pablo. Él moría cada día, o sea, corría peligro cada día, pero finalmente no le importaba porque él sabía que si moría con Cristo, la resurrección era la promesa siguiente que él iba a experimentar. Versículo 32 dice: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras. No, Pablo no batalló pues contra leones y osos como si fuera un circo romano, sino se refería con fieras a estas personas, Demetrio y los artífices. Decía: si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Entonces comamos y bebamos, porque mañana, ¿qué dice? Moriremos. Miren, vamos a ir a 2 Corintios antes de comentar ese. 2 Corintios capítulo 1, para conocer un poquito este aspecto del ministerio de Pablo. 2 Corintios, el siguiente libro, pues 2 Corintios capítulo 1, versículo 8 en adelante dice: porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. La puerta de Asia es toda una provincia romana. La puerta de entrada a Asia era Éfeso. Cuando Pablo llegó a Éfeso y predicó el evangelio y se estableció la iglesia, de Éfeso salieron los misioneros para Asia. En Asia estaban estas ciudades que usted encuentra en Apocalipsis cuando dice: escribe, ¿no?, a las iglesias de Asia. Éfeso, Esmirna, Laodicea, Tiatira, Pérgamo, Laodicea ya dije, y otras más que
ya dije Tiatira. Bueno, todas ellas están en Asia. Todas ellas están en Asia. Entonces, cuando Pablo llegó a Éfeso y predicó el evangelio, no solo estaba peleando contra Demetrio, él estaba peleando contra el diablo que quería matarlo, porque la manera que tiene el diablo, si no puede detenerlo por obstáculos, lo tiene que matar. Así determinó hacer con Jesucristo. Si no puedo derrotarlo en la tentación, lo tengo que matar. Y a estos cristianos que se van extendiendo por todo el mundo, los tenemos que matar. Y aquí dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Y su permanencia en Asia, bueno, es como ya hemos leído en el libro de Hechos de los Apóstoles. Pablo fue librado de la muerte y finalmente, cumpliendo el tiempo, dejó Éfeso y se fue a otra región. Pero todo el tiempo ellos estaban con sentencia de muerte, es decir, estaban amenazados. Es como ahora que hay mucho sicariato y hay mucha delincuencia y muchas bandas que fichan a algunas personas, y si no pagas tienen sentencia de muerte. Te mandan el video con la pistola con que te van a matar, o la granada que van a poner en tu casa, o las balas con las que te van a acribillar, y lo cumplen. A Pablo lo habían amenazado y él predicaba el evangelio, caminaba por la ciudad sin saber en qué momento salía a algún delincuente a matarlo. Él tenía sentencia de muerte. Bueno, y en esa circunstancia, ¿qué hace uno? ¿Se rodea de los hermanos más grandotes de la iglesia? No. Toda esa circunstancia, es decir, le voy a hacer una pregunta. ¿Quién llevó a Pablo a Éfeso? Excelente. Ya. ¿Quién llamó a Pablo al evangelio? En Hechos de los Apóstoles se registra la conversión de Pablo. Ok. Pablo, camino a Damasco, se encuentra con Jesús. Pablo no conocía a Jesús. Perseguía a los herejes llamados cristianos. Pero cuando Jesús se presenta a Jesús, porque Pablo le dice: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Bien. Al final de cuentas, Pablo le dice al Señor: ¿qué quieres que haga, Señor? Y el Señor le dice: te vas a levantar y vas a entrar a Damasco. Tú vas a ser un instrumento y te voy a llevar por todo lugar. Y vas a aplicar el evangelio a gentiles y a judíos, a todos. Entonces pregunto: ¿quién envía a Pablo a la obra? Jesús, el Señor Jesús. Bien, ahora Jesús tiene todo bajo control. Dios tiene todo el mundo en sus manos, dice el texto bíblico. Nada sucede que Él no lo haya establecido, previsto y determinado. Y el Señor sabía perfectamente el día en que Pablo tenía que dejar la tierra e ir a su presencia. Bien, ese día no era Éfeso. ¿Ok? Ese día no es morir en Éfeso por manos de Demetrio, a manos de Demetrio, no. Pero eso es algo que Pablo en la tierra no lo sabe, pues. En la tierra él solamente ve los conflictos y la persecución. Pero a mí me llamó el Señor a predicar el evangelio. Entonces, si el Señor me llamó a predicar el evangelio y Él me trajo acá, Él me estará cuidando, pues. Y si Él me cuida, ni Demetrio ni nadie me puede hacer daño. Sí, hermano. Bien, eso diría la doctrina, pero estás en la carne y sientes miedo. Tienes una lucha, porque en cualquier momento podrían matarte, pero no te van a matar. Pero tu carne duda, pues.
porque uno siempre tiene temor. Entonces, en él hay una batalla, cada día moría, y batallaba contra estas situaciones y estos hombres. Y todo eso se puso complicado porque Dios le estaba enseñando a Pablo a no confiar en sí mismo, sino en Dios, que finalmente, si te matan, resucita a los muertos. Es decir, mientras que un día Pablo resucite para vida eterna, Demetrio va a resucitar para condenación eterna. Finalmente Pablo va a triunfar, sea en vida o sea muriendo. Entonces Pablo genera en su corazón confianza. Entonces tengo que batallar contra el temor y tengo que aprender a confiar en Dios. Esa es nuestra lección de cada día, aprender a confiar en Dios. Nosotros confiamos muy poco en Dios, por eso nos metemos en muchos problemas. Hay que aprender a confiar en Dios. Y para Pablo confiar en Dios significaba hasta morir. Y no tengo ningún problema para morir. Si yo muero, gano. ¿Por qué? Porque después de morir tengo la resurrección como evento de triunfo. Porque ya saben que el último enemigo que hay que vencer es la muerte. Entonces, esa batalla constante en Éfeso tuvo su término. Vamos a regresar a 1 Corintios 15. Sí, se da el caso, dice en el versículo 32, la segunda parte, si se da el caso de que no haya resurrección de muertos, contemplemos la posibilidad, no hay resurrección de muertos, entonces ¿qué hacemos nosotros guardándonos, cuidándonos, buscando una vida de honra, de piedad, de justicia, de corrección? Porque esa es la vida cristiana, ¿no es cierto? Esa es la vida cristiana. Lo contrario a eso es vivir pues digamos en todo lo que signifique el placer, la diversión, la distracción, sacarle provecho a esta vida porque no tienes otra cosa más. Es lo único que te queda. Como decía Susy Díaz, vive la vida y no dejes que la vida te viva. Bien, ese concepto es un concepto, se denomina, ese es un concepto hedonista de la vida. ¿Ok? Esa es la de vivir para los placeres o vivir con el propósito de obtener o disfrutar el placer. Si no hay resurrección de muertos, o sea, si no hay una esperanza de resurrección y de vida eterna, Pablo dice, entonces mejor comamos y bebamos, pues igual vamos a morir todos. Pero ese texto dice, porque comamos y bebamos porque mañana moriremos, es un texto que está en el libro de Isaías. O sea, Pablo tomó ese texto del libro de Isaías. Y es importante saber, sí, y le voy a comentar por qué. Le voy a decir, escúcheme. El profeta Isaías profetizó en los tiempos más complicados de la vida de Israel. Israel, por su infidelidad a Dios, había sufrido muchas derrotas a lo largo de los años. Los malos reyes que tuvo llevaron a la nación hasta la idolatría y con ello el juicio de Dios, hasta el punto que Dios los desechó. Y se determinó la ruina de Israel. Bueno, en cierto momento Jerusalén va a enfrentar a sus enemigos, los cuales rodean la ciudad para luego conquistarla. Los que están encerrados saben que no van a sobrevivir al ataque, o sea, la muerte está cercana a ellos, ellos están encerrados. Entonces, dice el historiador que los judíos lo que hicieron fue, ya que mañana vamos a morir y todavía les quedaba comida y animales,
matemos todo y comamos, igual mañana vamos a morir. Y esa noche se dieron a un gran banquete, porque sabían que era su último banquete. Alguno puede decir, bueno, pero pastor, o sea, es como el preso que le dicen, ¿cuál es su última voluntad? Me trae un lomo saltado, por favor. Oiga, está usted a las puertas de la eternidad y pides un lomo saltado. O sea, estás a las puertas de que te conquisten y te degollen y solo la vas a pasar esa noche comiendo y bebiendo. O sea, está bien para los edomitas, está bien para los sirios, está bien para cualquier otra nación, pero no para el pueblo de Dios. Lo que ellos debieron de haber hecho es, si el enemigo está afuera y es por nuestro pecado, entonces tenemos que presentarnos delante de Dios y pedirle ¿qué cosa? Perdón. Como hizo Ezequías cuando vinieron los asirios a conquistarlos. Y él puso las cartas delante del profeta Isaías. Mira lo que dice los enemigos. Isaías dijo, no te preocupes. Mañana a esta hora todos están muertos. Porque Dios peleará por ti. Dios envió a su ángel y los mató a todos. Pero tenía que haber arrepentimiento. Si mañana vamos a morir, no le saques provecho a la vida, mi querido hermano. No, invierte la vida, lo que nos queda de vida, en desarrollar una vida que tenga pues la consecuencia en la vida eterna. Porque recuerda que nosotros somos llevados para ser juzgados como pueblo de Dios. No seremos juzgados con el mundo. Separados del mundo, el mundo tiene un juicio para condenación. Nuestro juicio es para recompensas. ¿Importa mucho ser recompensado? Obviamente que importa mucho. Importa mucho. Porque al final de cuentas, en la adoración final que todos los redimidos presenten en el cielo, tú tienes que presentar tus recompensas y tus glorias a los pies. La adoración en el cielo es presentar todo lo que te dieron a ti como consecuencia de todo tu trabajo acá, que tú lo recibes allá, se lo vas a poner y le vas a decir, Señor, ¿sabes qué? Yo todo esto lo hice porque tú me rescataste, porque tú me ayudaste, porque tú me fortaleciste, porque tú hiciste todo por mí. Pues te lo doy todo. Los ancianos que ponen sus coronas a los pies del que está sentado en el trono. Importa mucho. No se trata de que, hermano, aprovechemos, ¿no? Total, no hay otra cosa. Para nosotros sí, hay resurrección. Hay una vida de resurrección. Hay una vida eterna. Entonces, todo lo que significa el hedonismo y el sensualismo, el cristiano tiene que ponerle un corte. Un corte. No utilices ese cuerpo como instrumento de pecado, lo que dice Pablo en su carta a los Romanos, sino como instrumento de justicia. El problema es que a esta exhortación del 32 se le suma la exhortación del versículo 33, que dice, no erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pablo ya los había amonestado anteriormente por la facilidad con que estos hermanos eran influenciados por la gente no creyente. Y ese es un gran peligro, porque yo he vivido en el mundo. Yo llevo 20 años en el mundo, toda mi juventud, hasta los 20, las pasé en el mundo. Yo no he sido hijo de evangélico, no. Yo he sido un pecador que a sus 20 años conoció a Cristo. ¿Okay? Entonces, de la vida de pecado uno aprende en los años hasta cuando Cristo lo llama. De aquí lo que tiene que venir es una transformación de la vida. Puede suceder como también no. Pero ¿cómo es que sucede? Cuando tú entras al proceso. La transformación, la santificación, el perfeccionamiento del creyente es un proceso. Y proceso significa etapas y etapas, que vas sumando etapas y etapas.
Aparte porque nosotros o sea, yo me convertí a Cristo a los 20 años y no me quedé chantado en los 20 años. Tenía que ir sumándole años y pasar por circunstancias de la vida y tomar decisiones en la vida y seguir creciendo hasta que llegaba a una edad y que más adelante llegará el día de mi partida. Bien, toda esa etapa se realiza un proceso que se llama santificación. La santificación del creyente significa el desarrollo del carácter de Jesucristo en cada uno de nosotros. Es decir, mientras que me convertí y voy a partir en todo este lapso de tiempo, yo tengo que ser cada vez más hecho como Jesucristo. Porque a esa imagen nosotros tenemos que ser transformados. A la imagen de Jesucristo. ¿Tú has visto una peluquería, de las barberías y peluquerías que hay ahora? Tú llegas y tú ves. Y tú ves ahí las fotos, ¿no es cierto? De peinados, cortes de barba, todas esas cintas. Entonces tú dices, ¿a quién te quieres parecer? Dices, creo que mi cabeza da para este. Entonces él dice, amigo, así quiero que me cortes. Ah, ya, genial. Te sientan y entras al proceso de parecerte al de la foto. Eso es lo que hace uno. Claro. Las personas solo seguimos los modelos que nos ponen por delante. El mundo tiene sus modelos. Y las personas sin Cristo, cuando llegan modelo, persiguen los modelos del mundo. Porque el mundo influencia a la persona desde que nace. Hay toda una influencia cultural, pero es una cultura sin Cristo. En esa cultura no aprendes a amar a Dios, a adorar a Dios. Te vuelves hedonista o te vuelves sensual. Te vuelves inmoral. Aprendes la mentira. Aprendes a robar, a satisfacer tus propias necesidades. No vas a amar al prójimo como a ti mismo, no. Te amarás a ti mismo como a ti mismo, a nadie más. Te puedes volver lo que fuere, lo que ves en el noticiero, en eso nos volvemos. Con Cristo es diferente porque con Cristo tienes tú un modelo, el modelo perfecto. Y el modelo perfecto de Cristo es huellas que tú tienes que seguir. El modelo nos dejó huellas para que nosotros siguiésemos. Entonces tú tienes que leer, conocer a Cristo a través de la palabra y seguir su ejemplo. Ejemplo de humildad, todas las virtudes de Él. Y esas desarrollarlas en ti con la ayuda del Espíritu Santo y vas a producir lo que se llama el fruto del Espíritu y así vas a ser cada vez más como Cristo. Pero hay un problema, la influencia del mundo. Algo que contrarresta este proceso es la influencia del mundo. Entonces, si tú te conviertes en un momento de tu vida, tienes que cuidarte de la influencia del mundo y caminar las huellas que te dejó Jesús. Y manejar, estás en el mundo, pero no eres del mundo. Eso lo tenemos que entender. Yo vivo en este mundo, pero yo no soy de este mundo. Yo no me puedo divertir como la gente del mundo se divierte. No podemos, no puedes. El problema es la influencia. Lo que Pablo llama acá, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Los corintios siempre eran influenciados por gente no creyente. No transformaban su estilo de vida, sino que aprendían. Mira, ¿cuántos? ¿Conoces tú algunos hermanos de la iglesia que han abandonado la fe y están con sus amigos del barrio? Son incrédulos. Todas las noches lo demuestran. El problema es que si esos fueron convertidos y la conversión no se puede anular,
Entonces Dios les da un tiempo para el arrepentimiento. Y si no se arrepienten, Dios, que es Padre, azota a todo aquel que toma por hijo. Entran a la disciplina del Señor. Y cuando Dios disciplina, la carta a los Hebreos dice que ninguna disciplina es motivo de gozo. No sé si a ti te disciplinaron, pero nunca nos hemos sentido felices porque nos dieron nuestra chiquita. Hoy no se da, pues, porque tu hijo te denuncia, ¿no? En la comisaría mi papá me ha pegado. Pero la disciplina, que no necesariamente es el castigo físico, ¿no? La disciplina para el niño es establecerle todas las normas y los límites en el cual el niño tiene que vivir. El niño indisciplinado es el niño que no tiene normas, no saluda, no da gracias, se levanta a la hora que quiere, se acuesta a la hora que quiere, entonces puede hablar las cosas que quiere y puede ser. Entonces cuando es grande, yo hago lo que yo quiero, a mí qué, yo trabajo, traigo la plata acá, tú comes porque yo. Se cree el amo y señor de todo. Es una vida que no tiene límites, no reconoce autoridades, no reconoce nada. Y esa persona, si es cristiano, va a influenciar a los cristianos de su casa, sus hijos. Y todos van a salir así. O si no, bien, te vas sigues en el mundo, estás estudiando o tienes tus amigos del mundo que todavía tienes mucho contacto con ellos, todos te influencian. Las malas conversaciones, porque son personas que no conocen al Señor, te influencian. O en los medios, ¿no? Los medios, pues estos medios, ¿qué medios son? Las redes, los medios, todo es una forma de influenciar a la gente atroz. Pablo dice, ¿quieres estropear tu vida cristiana? Muy bien, exponte a la influencia del mundo y la estropearás. Así que no te equivoques. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. En Corinto era pues una cosa muy ya hasta grosera, que los hermanos se involucraban en situaciones religiosas. La religión de los griegos era inmoral. Entonces ellos se involucraban porque antes ellos practicaban esas religiones. Pero ahora en Cristo deberían de apartarse, pero socializando con ellos, no sé. Yo nunca he trabajado en lo secular, nunca he tenido un jefe, un empleado, nunca he estado en una oficina, nunca, yo no sé qué es eso, nunca en mi vida. Toda mi vida mi desempeño ha sido en el Evangelio. Pero sí he visto en los hermanos todo tipo de cosas. Bueno, cuando estudiaba llegaba a fin de ciclo y los chicos decían, fin de ciclo, yeah. Entonces nos reunimos en tal lugar y de ahí nos vamos. ¿A dónde van? A misa. ¿A dónde iban? A hacer ayuno y oración. ¿A dónde iban? El fin de ciclo. Entonces se organizaban todos los chicos de la... Y me decían, Ángel, ¿vas a ir? No. ¿Cómo no vas a ir? Es fin de ciclo. Es fin de ciclo. Es como el fin del mundo, es fin del mundo. No voy a ir. Pero, ¿entonces qué? Yo no voy. ¿Pero por qué no vas? Otro le soplaba y decía, no, es que él es cristiano, él no toma. Ya no tomarás pues cerveza, pero tomas gaseosa. No. El solo hecho de compartir con ellos una situación de diversión, yo ya no tengo que estar allí. Así nos reuníamos para hacer los trabajos. Un día, dije, ¿dónde nos reunimos? Yo le dije, en mi casa. Ya, ¿qué cosa llevamos? Yo les voy a poner lo que vamos a tomar. Entonces dicen, Ángel va a traer cerveza, seguramente. Entonces llegaron a mi casa los 4 chicos y les dije, antes de entrar, ni una lisura. En mi casa no se habla de eso. Tampoco se fuma. Y van a tomar lo que yo les voy a dar. Bueno, ya está bien. Nos sentamos a trabajar y al terminar les preparé leche. Y le di su vaso a cada uno. Me miraron con una cara. ¿Vas a tomar leche? Sí, yo tomo leche. Es mi hora de la leche. Como la del tío Johnny, ¿no? Hasta que al final dijeron, bueno, organizaban ellos y dicen, ¿y Ángel? No le invites, él nunca va. Y no es que yo decía, ay, quiero ir.
no sentía el menor deseo de ir porque sabía en qué iba a terminar eso. Nunca fui dado a la bebida, nunca lo seré, por la gracia del Señor. Pero las malas juntas, las asociaciones con personas incrédulas, vivir en un medio influyente que tú puedes evitar, pero no lo haces, va a traerte problemas, muchos problemas. De ahí dice, versículo 34, finaliza diciendo, velad debidamente. Velad debidamente. Es una exhortación que llama a estar prevenidos, a mantenerse alertas. O sea, el cristiano no puede caminar así en plena distracción de la vida. No, tienes que tener mucho cuidado con quiénes están a tu alrededor, con quiénes tú estás andando, qué cosa estás haciendo, qué cosa dónde vas a trabajar, con quiénes, en qué negocio te vas a meter. Y luego todas las cosas que estás escuchando, tienes que cuidarte. Velad debidamente, vigila. No andes distraído, porque el diablo está trabajando para hacernos tropezar. Entonces, cuando dice velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo, Pablo desafía a los corintios para que se den cuenta de la falsa enseñanza y con ello puedan vivir vidas santas, pues. El gran problema siempre es la ignorancia de Dios y de su palabra. O sea, el pueblo cristiano, yo pude haberme convertido hace un año y obviamente no sé todo de las cosas, pero estoy en plan de aprendizaje. Puedo tener 5 años, sigo en plan de aprendizaje. Tengo 10 años en la fe, sigo en plan de aprendizaje. Tengo 40 años en Cristo, sigo aprendiendo. Nadie culmina su etapa de aprender. ¿Cuándo dejamos de aprender? Cuando ya dormimos en el Señor y nos vamos a su presencia. Allí, llegando a los cielos, tendremos el pleno conocimiento de las cosas. Y aún en el cielo, tú puedes seguir preguntando cosas porque nunca se agota el aprender y el saber. Nunca. Aquí en la tierra tenemos que cuidarnos de los que no conocen a Dios o no tienen conocimiento correcto de la palabra de Dios. Hay que tener un buen entendimiento de las Escrituras, hay que abandonar las malas juntas y hay que hacer las cosas que agradan al Señor. Conocer la verdad y creerla de todo nuestro corazón para poder seguirla fielmente. De eso se trata. Cada día. Cada día. Así que si ya conocemos al Señor, entonces vamos al siguiente. Conozcamos bien su palabra. Nunca terminamos de aprender. Conozcamos bien su palabra, para que de esa manera nuestro creer sea correcto, y si nuestro creer es correcto, nuestro andar también será correcto. Eso es todo, mis queridos hermanos, hasta el día de hoy. La siguiente semana continuaremos. Vamos a cerrar nuestros ojos para orar.